Vamos rápidamente, 21:55, 21:55, vamos con Alejandra Salazar hasta la terminal de buses. Ya se han regularizado las salidas, ya hay vehículos, ya hay flotas, ya se puede atender la demanda de pasajes. Adelante. Muy buenas noches, un saludo a todo el país. Vamos con lo que me preguntaba primero. Sí se está regularizando ya de a poco, hay más afluencia de buses para que puedan los viajeros ir a distintas partes del país. Lo que sí quiero mostrarles, se ha incrementado bastante para hoy martes los viajeros hacia el interior del país. En primera parte hay menores de edad los cuales están viajando ya. Recordemos que esta semana es la última de la gestión escolar. Muchos de ellos ya están decidiendo viajar. Algunos colegios han concluido la gestión escolar, en este caso los privados específicamente, y ahí ya se están destinando a distintos lugares del país. Es así que la población necesita recordar nuevamente los permisos para los menores de edad. Deben portar, si papá y mamá están viajando con el menor de edad, no hay ningún problema, pero si solamente uno de los padres está viajando, tiene que tener este permiso correspondiente de la Defensoría de la Niñez. Por otro lado, Jorge, hay bastante población la cual ya está viajando fin de año también, destinándose donde las familias a pasar fiestas de fin de año. Y lo que sí, el tema todavía, el problema es el incremento de los pasajes. En algunas personas la queja es esa, que están pidiendo a la ATT que regularice el tema del pasaje en cuanto a los montos. Lo que sí, ya hay buses, Jorge, y a la población está regularizando este tema para poder viajar y no tener el problema de poder buscar un bus o un asiento para poder viajar a distintas partes del país. Es panorama a esta hora de la noche en martes 2 de diciembre, Jorge, desde la sede de gobierno. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Me voy hasta Santa Cruz. Operativos, allanamientos, YPFB en Santa Cruz. Se han llevado personas arrestadas a la del CC. Estamos precisamente en oficinas de la policía donde están estas personas que han sido trasladadas. Producto de estos allanamientos y de la investigación, una de las investigaciones, hay varias que se están llevando adelante en YPFB. María Libertad, adelante. Gracias, Jorge. La jornada se ha realizado el segundo allanamiento también en las oficinas de YPFB. El día lunes fue en la zona de las Tres Pasos al Frente, y la jornada de este martes en la zona de la refinería, que queda por la zona sur de la ciudad, donde la Fiscalía Anticorrupción junto a la policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen también llegaron hasta ese lugar en el transcurso del mediodía. Debido a ello fueron 4 personas los que fueron arrestados, quienes son funcionarios también de las oficinas de YPFB, fueron trasladados hasta las oficinas de la DCC, tomando en cuenta que esta investigación, lo indicó el fiscal, ha sido producto de la declaración de las personas que fueron arrestados el lunes en las anteriores oficinas también, quienes brindaron su declaración ante el Ministerio Público, y es producto de ello que la investigación avanzó y hoy se llevó a cabo el allanamiento en la zona de la refinería. Estas personas tendrán que declarar ante el Ministerio Público, aún no lo hicieron, se encuentran así en dependencias policiales. El día de mañana a primera hora estarán declarando ante el Ministerio Público, y asimismo indicarle que se investiga una conducta económica también, esto debido a una malversación de fondos y a una investigación que se lleva también por contratos que se realizaron también a otras empresas. Jorge, es el informe que se tiene a esta hora de la noche. Bueno, hay una investigación por conducta antieconómica. Es eso lo que está investigando la Fiscalía. Son cosas que se investigan diferentes. En Santa Cruz no es la misma cuerda de investigación que la que se tiene en La Paz. En La Paz hay 14 choferes aprendidos de cisternas por desvío de combustible. En Santa Cruz se está hablando de enriquecimiento ilícito por temas de catering y otros contratos con empresas privadas. Entonces se ha entrado a YPFB Refinación, logística, transporte, se ha entrado a la ANH. O sea, son varios temas que se están investigando dentro de la estatal petrolera, de esta empresa estratégica de los bolivianos. Gracias, María Libertad, le agradezco mucho. Vamos, tercera unidad móvil. Otra investigación. ¿Qué pasa con la historia oculta detrás del PAN? ¿Para cuándo se ha previsto la audiencia del dirigente panificador Ríos, Yaret? Así
es, Jorge. Muy buenas noches a toda la población. El dirigente de la Confederación de Panificadores de Bolivia, Rubén Ríos, enfrentará una audiencia de medidas cautelares este miércoles a las 9 de la mañana. En esta jornada, el Ministerio Público ha remitido la resolución de imputación en contra del dirigente por los delitos de contratos lesivos al Estado, tráfico de influencias, asociación delictuosa, uso indebido de bienes y servicios públicos y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. En la resolución de imputación, el Ministerio Público está solicitando la detención preventiva por el lapso de 6 meses en el penal de San Pedro contra el dirigente Rubén Ríos. A esta hora de la noche, el dirigente permanece en celdas de la policía junto a su hijo, quien también va a enfrentar en las próximas horas una audiencia de medidas cautelares. Hay que informar también a toda la población que en esta jornada el Ministerio Público ha decidido abrir un segundo proceso en contra del dirigente de los panificadores respecto a este segundo proceso por la compra y venta irregular de harina subvencionada. En esta jornada ha sido trasladado desde celdas de la policía hasta oficinas de la DELCC acá en esta institución policial para brindar su declaración informativa. Entendemos que él ha decidido acogerse al derecho de guardar silencio y posteriormente ha sido trasladado hasta celdas policiales donde hasta esta hora de la noche aún permanece a la espera de su audiencia de medidas cautelares. En el transcurso de esta jornada también el Ministerio Público ha realizado diferentes actuados investigativos. Uno de ellos ha sido el allanamiento en un galpón de la ciudad del Alto de propiedad del dirigente de los panificadores. Aparentemente el lugar era dado como alquiler a EMAPA para poder almacenar quintales de harina subvencionada. Y bueno, en este lugar se ha logrado encontrar, según la Fiscalía, una caja fuerte, un motorizado, pero además oficinas que, por supuesto, han sido precintadas con fines investigativos. Es la información que tenemos, Jorge, a esta hora de la noche. El dirigente de los panificadores, Rubén Ríos, permanece en celdas de la policía. Mañana se realizará la audiencia de medidas cautelares a las 9 de la mañana, en la que el Ministerio Público está solicitando 6 meses de detención preventiva en el penal de San Pedro. Con este informe retornamos a estudios contigo, Jorge. El Ministerio Público deberá continuar con la investigación de manera independiente y ampliarla a quien corresponda. El daño económico supera los 5 millones de bolivianos. Si quieren hacer conmigo, se queden conmigo. Somos 51 panificadores ríos. No es un plan familiar. Entendemos que este bien inmueble sería de propiedad del señor Rubén Ríos y alquilaba a EMAPA para que EMAPA almacene. El tiempo tenemos que entendido conforme a la denuncia que data de la gestión 2024. Día que pasa, las investigaciones sobre el caso EMAPA se tornan cada vez más sorprendentes en cuanto a lo que se está encontrando. Hoy la Comisión de Fiscales llegó hasta el Alto. Desarrollaron un allanamiento en uno de los galpones propiedad de Rubén Ríos. Este galpón, entre muchas otras relaciones comerciales, Ríos, el dirigente panificador, lo alquilaba a EMAPA por 19.000 bolivianos mensuales. La Fiscalía y la Policía llegaron hasta la zona de Chijini, distrito número 12 de la ciudad de El Alto, para allanar este galpón que presuntamente pertenecería al dirigente de los panificadores Rubén Ríos, toda vez de que presuntamente la harina que él mismo compraba a EMAPA aparentemente lo guardaba acá en este lugar. La policía tuvo que utilizar elementos para abrir la puerta e ingresar, reiteramos, a este galpón que pertenecería al dirigente de los panificadores Rubén Ríos acá en la ciudad de El Alto. Hemos dado cumplimiento a la orden de allanamiento. Nos hemos constituido específicamente en la dirección Avenida Prolongación, Cochabamba, entre la calle 12 y 13, número 100 del distrito 3, Chijine, de la ciudad de El Alto. De acuerdo a los antecedentes de las investigaciones, se ha adjuntado documentación en la cual establece que este bien inmueble que hemos allanado el día de hoy pertenecería a uno de los implicados, específicamente sería de propiedad del investigado Rubén Ríos. Por esa razón es que el Ministerio Público se ha constituido, se ha encontrado documentación que se ha podido colegir que la misma pertenece a EMAPA cuando era
arrendada por el señor Ríos. Se ha podido verificar también la existencia de un motorizado, el mismo al parecer estaría en desuso. Y bueno, se ha encontrado también una caja fuerte, ¿no? Esos son los elementos más sobresalientes producto de este allanamiento. No, por eso existe un convenio, un contrato que ha existido. Entendemos que este bien inmueble sería de propiedad del señor Rubén Ríos y alquilaba a EMAPA para que EMAPA almacene. El tiempo tenemos que entendido conforme a la denuncia que data de la gestión 2024. Se debe establecer la revisión de los contratos, pero evidentemente hay un contrato que establece que EMAPA pagaba 19.000 bolivianos por la utilización de estos ambientes. Y una vez de que la Fiscalía conjuntamente con la policía realizaron el allanamiento a este galpón que pertenecería al dirigente de los panificadores Rubén Ríos, el fiscal Ronald Jurado ha informado que presuntamente Rubén Ríos le alquilaba su galpón a EMAPA por la suma de 19.000 bolivianos durante el año 2024. Es decir, que cada mes EMAPA le pagaba a este dirigente por almacenar toda la harina en este galpón la suma de 19.000 bolivianos. Más de 200.000 bolivianos en un año. Transporte de productos. Contratado Rubén Ríos. Venta de harina. Quien importaba y quien vendía EMAPA, Rubén Ríos. Ahora, galpón de almacenaje, 19.000 bolivianos mensuales. ¿De quién era el galpón? De Rubén Ríos. ¿A quién le alquilaba? A EMAPA. Sí, por eso le digo que cada día que pasa, esta historia está cada vez más escalofriante. Y se van encontrando más cosas. ¿Qué dijo el ministro sobre el daño económico con el tema del clan de la harina? El ministro de Desarrollo Productivo Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, anunció un daño económico millonario al Estado por el caso de harina subvencionada. El dirigente fue identificado como uno de los principales responsables de las irregularidades detectadas en el caso de la subvención de harina de EMAPA y es acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, de particulares con afectación al Estado, tráfico de influencias y contratos lesivos al Estado. El Ministerio Público deberá continuar con la investigación de manera independiente y ampliarla a quien corresponda. El daño económico supera los 5 millones de bolivianos. Con relación a Franklin Flores, exgerente de EMAPA, quien es buscado por las autoridades policiales, el ministro señaló que espera que responda ante la justicia. Descarta persecución política. Si el señor Franklin Flores, como toda la población lo conoce, fue requerido ante las instancias judiciales, ante el Ministerio Público, está prófugo, esperemos de que personas como esta respondan ante la población, respondan del por qué, utilizando las necesidades de la población, se han hecho millonarios. Esto no es persecución política, esto es robo a cada una de nuestras familias bolivianas. Son 3 los procesos que se tienen en el caso de EMAPA, por ahora 3. 1 es el de la planta de papa en el Alto, 2 el de la harina, 3 el de la planta piscícola, que no tiene ni un avance del 50% y tendría que haber sido entregada en octubre. Pero sobre el tema de la harina, la historia oculta detrás del pan, se van conociendo todos estos detalles. ¿Cuál habría sido el daño económico al Estado? Ayer la Fiscalía decía entre 5 y 6 millones, ha confirmado el ministro el día de hoy que se trata de una cifra millonaria. Hemos invitado en esta noche al viceministro Gustavo Serrano, el viceministro de Comercio y Logística Interna, ha estado siguiendo todo el tema de la subvención de la harina, del tema de la harina, y como nosotros lo hemos calificado acá, la historia oculta detrás del pan, que involucra todos estos temas: comercialización de harina, venta de harina, comercialización, entrega de los productos subvencionados, denuncias de reventa de los productos subvencionados y todo aquello. Viceministro, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo acá en el programa. Muy buenas noches, Jorge, muy buenas noches a toda la teleaudiencia. Indignados porque la verdad el anunciar o el mostrar estas noticias como bolivianos nos tiene que dar indignación, nos da vergüenza, pero es lo que tenemos, es el mal manejo que se ha tenido con algo tan sagrado como es el pan. Se han metido con la familia, se han metido con el bolsillo de los bolivianos, le han metido la mano al bolsillo de la familia, donde unos cuantos se han beneficiado a costillas de muchos bolivianos. Entonces, algo que nos indigna como bolivianos, y hoy nos toca ir comentando cada una de estas etapas que hemos visto durante estos días. Los mismos funcionarios actuales de EMAPA, que muchos de ellos vienen de las anteriores gestiones, vienen directamente a contarnos, a mostrarnos documentos
donde uno va levantando, hay corrupción. Esto que decía el presidente Rodrigo es muy importante. Subvención ha sido igual a corrupción. Se han metido a hacer negociados, clanes, mafias por detrás, de la peor manera. Entonces, pero ya el hecho que se ha metido con el PAN también es algo que no podemos tolerar como bolivianos, que nos indigna. Usted daba ahí varios datos igual de toda una cadena de negociados que, bueno, ahora el Ministerio Público está investigando a profundidad y seguramente van a salir cada semana más pruebas de todas estas irregularidades con las cuales se ha manejado. Algo que debería ser para apoyar a la mayoría de los bolivianos ha sido para que estos cuantos se enriquezcan, y estamos hoy como estamos, que no hay plata para muchísimas cosas que se necesitan, pero ha sido por estos malos manejos que hoy estamos viendo. A ver, vamos a aterrizar directamente el tema de la harina, la historia oculta detrás del pan. Porque bueno, uno ve el pan en la mañana o en la tarde, pero hay una historia oculta. Hay una relación del dirigente que importaba la harina, que le vendía a EMAPA la harina y que con la otra mano recibía la harina subvencionada, y hay denuncias de que esa harina subvencionada se revendía también a los panificadores. Era como un círculo vicioso. ¿Se ha logrado constatar eso? Las denuncias que nos llegan y los documentos a los que hemos tenido acceso nos muestran justamente eso, que algunos malos dirigentes, porque tampoco tenemos que generalizar a muchos panaderos que hacen el esfuerzo diario para que llegue el pan. Inclusive hoy tenemos pan a 40 centavos, a 50 centavos, panaderos que lo siguen ofreciendo a ese precio sin subvención, y otros malos dirigentes que están yendo a agredirlos, a atacarlos en ese lugar donde ellos están intentando vender ese pan de cada día a un precio de 50 centavos. Pero sí, unos malos dirigentes y un clan alrededor de ellos lo que hacía era vender primeramente la harina que ellos importaban en EMAPA, y luego es como que se daban la vuelta más o menos, y ya sea ellos o personas allegadas a ellos, porque ya está todo constatado quién recibe la harina, recibían esa misma harina a un precio bastante inferior. Recordemos, hablemos en promedio, es una harina que ellos vendían entre 300 a 400 bolivianos, la vendían aproximadamente a unos 100 bolivianos ya a ellos mismos luego a través de EMAPA. Entonces, todo esto que parece una película de terror es una realidad, es lo que hemos visto durante estas semanas, la información que nos está llegando, y tocará que este Ministerio Público que está a cargo de la investigación continúe indagando y nosotros aportando con toda la información adecuada y con las auditorías también correspondientes que ya se están realizando. Pero uno de los esquemas de corrupción en EMAPA que se tiene esos indicios es: importo harina, la vendo a un precio superior a EMAPA, y luego voy y como beneficiario de la subvención la recojo a varias veces menos el precio de lo que multipliquemos esto por las toneladas, las camionadas, los meses y los años que se ha hecho esto, van a salir muchísimo más irregularidades y unos montos que dan vergüenza, que son los que vamos a estar viendo los siguientes días. Bueno, inicialmente se habla de 5 a 6 millones de bolivianos de afectación al Estado. Ahora, el tema de la subvención al pan, el tema de la subvención implicaba harina, levadura, manteca, azúcar, si no me equivoco. Pero bueno, básicamente el insumo fundamental, harina. Se asignaban 1.200 millones anuales. ¿Cuál habría sido el daño solo en el tema harina? Actualmente el dato que tenemos es que solamente en los últimos 4 años, es decir, de 2021 a 2025, agosto, que es el dato que en esa línea de tiempo, solamente en subvención del pan se ha gastado 1.000 millones de bolivianos, solamente en ese lapso de tiempo. Ahora, como usted menciona, esto no ha sido solamente en estos 4 años, esto viene de más atrás. Y automáticamente van saltando irregularidades. Por ejemplo, ustedes saben que casi el 80% de la subvención de harina viene para el departamento de La Paz, entre el Alto y La Paz principalmente en ambas ciudades. Y en este caso, personalmente me he acercado a dirigentes panaderos y a panaderías independientes. No se utiliza el ingrediente harina, la manteca, por ejemplo, no se utiliza. Y está dentro de la subvención con varios millones de bolivianos en subvención. Entonces habrá que ver esa manteca realmente dónde se fue, si se usó bien, si no se usó bien, pero ya los indicios nos están marcando el camino. Tenemos, por ejemplo, también muchas denuncias de panaderías fantasmas, es decir, gente beneficiada que iba, recogía la harina a un precio barato de EMAPA, a costilla del bolsillo de los bolivianos, y en vez de hacer el pan, porque no eran panaderías, iban y revendían ese precio, esa harina a un precio mayor al mercado. Entonces, perdón, viceministro, ahí yo le ayudo. Se ha constatado, señora directora, se ha constatado panaderías fantasmas. Así es, son las denuncias que nos van llegando permanentemente, y hoy nos reuníamos con personal de EMAPA justamente, de la gestión anterior, pero que aún están en sus cargos,
de cargos inferiores, obviamente, y nos decían, sí, hemos hecho inspecciones en su momento y llegábamos a un lugar que era la dirección que marcaba y era un lote baldío, era un lugar que no existía. Pero estaba registrado un beneficiario que lo que hacía era aprovecharse de la harina barata subvencionada por EMAPA con plata de los bolivianos y luego ir a revenderla al mercado a un precio superior, haciendo negocio con dinero de todos los bolivianos que nos estaba costando ese día aportar con nuestros impuestos o con lo que aporta cada uno de los bolivianos. Entonces, eso era una de las muchas irregularidades que ya nos están llegando, las denuncias, las estamos enviando también al Ministerio Público, que es el que corresponde a la investigación, y haciendo las auditorías también. ¿Inicialmente son 6 millones, 5 millones, 6 millones de bolivianos? Hoy el ministro anunciaba esos 5 millones de bolivianos, pero que es de una parte de la auditoría que está saliendo. Recordemos que ahorita EMAPA está descabezada, está desestructurada, entonces estamos sacando información de EMAPA como ministerio, como se puede. Entonces como que vamos tomando casos y líneas de tiempo y van saliendo estas irregularidades. Este número va a ser mayor. ¿Perdón? Este número sería mayor. Seguro que es mayor. Seguro que es mayor porque la línea de tiempo de la subvención mal manejada es mayor, y cuando tengamos más información que estamos sacando de un lado y del otro, como se puede, porque ahora EMAPA está desestructurada, vamos a tener bastante más información y seguramente el daño va a ser mayor. Bueno, esto de las productoras investigaciones sale esto del galpón, que hoy se encontró este galpón donde llegaron los fiscales, que era un galpón que además se le alquilaba a EMAPA. EMAPA pagaba 19.000 bolivianos mensuales al dirigente Rubén Ríos de los panificadores. O sea, no era solamente una relación de harina, de comprar la harina, entregar la harina. O sea, no solamente era una relación entre EMAPA y Ríos del tema de la harina. Había esto otro del galpón también, y un alquiler bastante bueno, 19.000 bolivianos mensuales. Imaginémonos esto, y como usted dice, es toda una telaraña que se tejió a través de esto, donde está incluido galpones alquilados, harina subvencionada mal manejada, como usted mencionaba, transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo complejo de esto es de que todas estas cosas al final se han ido pagando con el bolsillo de los bolivianos y hoy estamos como estamos. Entonces, se ha jugado con algo que creemos que es sagrado, que es muy importante, que es el pan. La subvención se ha hecho de una manera irregular. Y el problema también era, estimado Jorge y la teleaudiencia, es de que esta subvención de la harina no llegaba directamente a los panificadores. Llegaba a través de estos malos dirigentes, algunos de ellos, que ellos iban de manera discrecional entregando a los panificadores. Y en esa subentrega, porque recordemos, la entrega uno es EMAPA a el dirigente y luego el dirigente al asociado o al panificador de base. Y en ese es que tenemos la denuncia de que habían muchos panificadores que en realidad o no recibían o tenían que pagar, según lo que nos dicen, dinero para pertenecer a esa asociación, pero montos hasta de 30.000 bolivianos, según lo que nos han dicho, y hemos visto otros panaderos denunciándolo, para que de manera discrecional los dirigentes vayan entregando esta harina. Y muchas veces hasta les cobraban por el transporte de parte también de un tercero. Entonces, es todo una telaraña ahí, man. Bueno, ahí hay que sumarle que también habían panificadores fantasmas. Así es. Que no existían. Así es. Que eso no solamente lo han denunciado panificadores que nos han dicho. Sabemos que hay gente que recibe que no es panadero, sino también los mismos funcionarios de EMAPA el día de hoy en la mañana nos decían, es verdad, hemos hecho varias veces inspecciones y no había. Y eran lotes baldíos y no había, y el código no pertenecía a un panadero. Entonces lo que hacían era recibir esa harina y la vendían. La revendían a un precio mayor. ¿Se acabó la subvención? ¿No va a haber más subvención de harina? El modelo de subvención, que ha sido el modelo corrupto que se ha tenido hasta la semana pasada, se terminó. Es una instrucción directa al presidente Rodrigo Paz que ese modelo ya no va más. No podemos ser ni como gobierno ni como boliviano cómplices de algo que sabemos que ha sido mal manejada. Entonces, ese formato, ese marco, ese modelo, ese convenio desastroso entre algunos dirigentes y una EMAPA que subvencionaba sin hacer los controles adecuados a estos dirigentes, y esta subvención se terminó. Eso no va más. Y esperamos que cualquier otra subvención que haya permitido esta clase de corrupciones u otras se termina también. Es una orden directa del presidente que la ha anunciado públicamente los días anteriores. Eso no va más.
Lo que sí el gobierno está trabajando permanentemente para lograr el mejor precio posible para las familias bolivianas. Y recordemos hoy lo que veíamos en la televisión y en los diferentes medios. Panaderos independientes vendiendo pan a 50 centavos. Aquí en Cochabamba. Cadenas de supermercados también están vendiendo actualmente en La Paz y en otros departamentos a 50 centavos el pan. Ahora, ¿qué se va a hacer con los que están vendiendo a 80 centavos? Porque es una realidad. Hoy le digo, en la zona sur, en Los Pinos, al mediodía, 2:30 80 centavos el pan. ¿Qué hacemos con eso? Ahí lo que está trabajando el gobierno, y los próximos días lo vamos a mostrar, es un plan en general para poder apoyar a que el precio sea el mejor precio posible que llegue a las familias bolivianas. Y en este momento hay panaderos que están de manera independiente y de manera no subvencionada vendiendo pan a 50 centavos, cadenas de supermercados a 50 centavos, vecinos que están haciendo pan y vendiendo a 40 centavos, los hay. Entonces, para todo lo demás estamos trabajando en un proyecto, en un plan, lo mostramos los siguientes días para que llegue al precio más justo, pero quitando todos estos intermediarios, estos malos dirigentes que llevaban de una manera u otra la harina, quitando todo eso. Una clase de apoyo muy transparente que permita que la mayoría de las familias bolivianas tengan el mejor precio posible para el pan. Pero no va a ser 80 centavos. No vamos a anunciar en este momento el precio exacto y final al que va a ser, pero va a ser el más conveniente posible, que sea el real, el transparente, el correcto y el que las familias bolivianas puedan sentir que el gobierno también está apoyando para que el pan tenga un precio correcto. Bueno, digo, será entre 50 y 80. Lo que pasa es que ese precio de 80 centavos, ya esto tal vez una experiencia más personal. Yo he estado haciendo pan la semana pasada, ustedes lo han visto, sí. Y el precio con harina no subvencionada da para venderlo a un precio inferior a los 80 centavos que se están. Por supuesto, el señor Mallea, que es otro de los dirigentes panificadores independientes, vende su pan hace 6 meses a 70 centavos sin ninguna clase de subvención. Entonces, estamos seguros que existe forma de vender el pan a un precio distinto. Muy bien. Ahí también ha sido una historia, por eso les digo, de terror. Han visto que, por ejemplo, cuando han ido a inspeccionar la misma alcaldía paceña, han visto los hornos de estos dirigentes con heces de ratón, con suciedad, con ratas muertas. Entonces, es toda una cadena de problemas que en prácticamente 3 semanas de gobierno lo estamos tomando el sartén por el mango, como decimos aquí, para lo antes posible poder dar la solución a las familias bolivianas. Muy bien, quiero que me quede clara esta idea. Ahí están las imágenes, precisamente es la panadería Ríos, en la que ingresaron no una, 2 veces la alcaldía, y en las 2 oportunidades se encontraron no solamente los problemas estos de higiene, sino heces de ratón y hasta ratones muertos, en 2 oportunidades. En la primera es que salió a reclamar Ríos y después desapareció. Ahora está prendido junto a uno de sus hijos en las celdas de la FELCC, esperando precisamente su audiencia cautelar. Ya no es una, son 2 órdenes de aprehensión en contra de Ríos, que tenía esta panadería acá en La Paz. Así como estaba el modelo de negocio, dice usted, ya no se va a subvencionar la harina. EMAPA ya no va a dejar de comprar harina para entregar a los panificadores. Eso es un hecho, por lo menos por ahora, mientras se hace una reestructuración. Lo que ahora es un hecho es que se cortó ese modelo de subvención dañino, corrupto y que enriqueció unos cuantos. Eso es un hecho y esa línea está clarísima del presidente y del ministro y del gobierno. Y sí estamos trabajando en un proyecto mejor, en el cual, por supuesto, un brazo operativo importante del gobierno es EMAPA, que en su esencia debería haber tenido otros objetivos, otra forma de actuar y un apoyo real a las familias bolivianas, pero no ha sido lo que ha sucedido, entonces estamos trabajando en ese plan. ¿Todas las subvenciones de EMAPA se están cortando? Aunque tenías problemas con el aceite, tenías problemas con el maíz, tenías temas de arroz, todo eso se está cortando, se cortó. Actualmente toda la subvención que generó corrupción se cortó, ya desde hace varios días. ¿Qué va a pasar con EMAPA? ¿Cuál es el futuro de EMAPA? Los próximos días se van a posicionar a las nuevas autoridades. Estamos en un proceso total de reestructuración y el momento que tengamos los nuevos equipos, la gente proba para poder avanzar hacia adelante, vamos a poder trabajar en los planes que están claros, planes de transparencia, de apoyo a la población, de información muy transparente, de mucha digitalización también, de eficiencia y de productividad al máximo, que es la capacidad que tiene nuestro país. Ok, pero no es que desaparece EMAPA. Por el momento, no. No va a desaparecer EMAPA. Por el momento no. Se la va a reestructurar, pero no es que va a desaparecer. Por el momento trabajaremos en las mejoras con EMAPA. Bueno, no solamente es el tema de la harina, cierro con esto. Tienes problemas con la planta de papa, tienes problemas con la planta piscícola, que tendría que haber sido entregada, la del lago Titicaca, en octubre. No está ni al 50%, estuvo por allá la fiscalía.
El tema de la harina es uno de los temas que quizás se ha hecho mucho más grande por el pan, que es el pan que comemos todos los días. Que es algo muy sensible, muy sagrado. Sí, por supuesto, pero hay otros temas también ligados a EMAPA. Hay muchos más, Jorge, y de la audiencia. Es triste ver cómo donde levantamos hay corrupción, donde levantamos hay malos manejos, donde miramos las cosas se han hecho mal. El país hoy está como está y todos lo sufrimos en el bolsillo, en el pan, en la mesa, por estos malos manejos. Entonces, no solamente, Jorge, en los diferentes casos de mapas que se están conociendo, sino también transversalmente en todas las instituciones públicas donde hayan habido malos manejos. Por supuesto que estamos entrando a luchar contra esos malos manejos, a corregir lo antes posible, a seguir la línea del presidente Rodrigo Paz, de trabajar en transformar, en producir, en cambiar ese estado tranca y en avanzar hacia una Bolivia abierta al mundo, una Bolivia productiva, una Bolivia del futuro. Yo hablaba con los panaderos, por ejemplo, hace unos días les decía, no puedo creer que estemos enfrascados en esto por un mal manejo de esta subvención, cuando deberíamos estar pensando en llevar marraquetas a Europa, cuando deberíamos estar pensando en participar en ferias con nuestro pan en el mundo. Parte de mi cartera también ve la parte de ferias. Soñamos que las marraquetas estén en todo el país y que estemos trayendo divisas, exportando marraquetas. ¿Por qué no? ¿Por qué no estamos pensando en esa Bolivia los siguientes 20 años? Porque estamos trancados en ese estado tranca, va la redundancia, que nos han dejado, que nos está tocando en 3 semanas acomodar emergencias, pero rápido superar esta parte para soñar en exportar marraquetas a Europa y al mundo en los siguientes meses, en los siguientes años. Muy bien, viceministro, le agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes y gracias por el espacio. Vamos a estar atentos a todo esto que salga. La harina es el capítulo 1, no sé. Vamos armando esto por capítulos, a ver qué sale de la planta piscícola, a ver qué sale de la planta de papa, a ver qué sale de los otros lugares en los que ha tenido que ver EMAPA o ha habido una intervención de EMAPA. Seguramente se van a encontrar con más cosas. Muchas gracias. Gracias. Le agradezco mucho. Muy amable. Bueno, a ver, sobre el dirigente Ríos. Ayer la Fiscalía decía el clan de la harina. Nosotros desde hace tiempo que le decimos la historia oculta detrás del pan. Uno ve el pan y no se imagina la cantidad de historia que hay. Cerca a las 3 de la tarde de este martes, el dirigente Rubén Ríos trasladado hasta el Departamento Especial de Lucha contra la Corrupción para que tomen sus declaraciones por un nuevo proceso por el caso de la compra y venta irregular de harina de EMAPA. El dirigente a su salida de celdas negó que existe un clan familiar, como lo afirmó la Fiscalía. El mismo proceso. La situación que no... A mi familia más atentando. Si se quieren agarrar conmigo, se queden conmigo. 40 personas investigadas, dice un clan familiar, la Fiscalía... Somos 51 panificadores Ríos, no es un clan familiar. Entonces venga el gobierno, también sería un clan político, ¿no? Entonces sería esa situación. Después de varios minutos, uno de los fiscales de la comisión que investiga este caso dio a conocer que el dirigente de los panificadores se acogió a su derecho al silencio en este segundo proceso. El mismo se ha acogido a su derecho a guardar silencio, únicamente ella. ¿Por qué caso? Si me puede recordar. Es por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Es por la presunta comisión del delito de enriquecimiento de ilícito de particulares con afectación al Estado, tomando en cuenta que se habría detectado diferentes montos económicos irregulares en sus cuentas bancarias. Solo ella. ¿Es de harinas, no? Sí, solo ella. ¿Es el proceso donde está el señor Franklin Flores? Correcto. El dirigente Rubén Ríos ahora afronta 2 procesos por el caso de la compra y venta irregular de harina de EMAPA. El primero de ellos, en el que es investigado junto a algunos de sus familiares por enriquecimiento ilícito. Y el segundo caso, por las irregularidades en la adquisición de los insumos para la elaboración de pan. Proceso en el que también está incluido el exgerente de EMAPA, Franklin Flores, que permanece prófugo de la justicia. Horas 29 minutos. ¿Qué pasa con el tema de la gestora? Lo mencionó el fin de semana, lo volvió a ratificar el día de hoy el presidente. Ayer también el tema de la gestora. ¿Qué se encontraron en la gestora? Funcionamiento de la gestora pública en el gobierno del Movimiento al Socialismo y dónde están los aportes. A casi un mes de su gobierno, el presidente Rodrigo Paz se refirió al tema en por lo menos 3 oportunidades con las siguientes palabras. ¿Voy a decir que hay los aportes? No, no hay los aportes. Entonces hay que reorganizar la gestora, reorganizar para aquellos que han hecho como yo he hecho mis aportes. Tenemos que
empezar a trabajar con la verdad, con cifras reales. El exgerente de la gestora pública Jaime Durán, en una entrevista con Cadena A, rechazó las aseveraciones del primer mandatario, señalando que los fondos crecieron. Respecto a esta denuncia de que los recursos habrían desaparecido, no hay una sola prueba. La gestora pública de la Seguridad Social de Largo Plazo es la entidad que administra y gestiona los aportes y pensiones de todos los trabajadores que se encuentran asegurados en el país. La misma fue creada mediante la Ley 065 de pensiones. Sin embargo, asumió plenamente el control del Sistema Integral de Pensiones en el mes de mayo del 2023. De hecho, la Central Obrera Boliviana impulsó la creación de la gestora pública y en su momento consideró que su inicio de operaciones marcaba la nacionalización de la jubilación en Bolivia. Entre sus funciones está la gestión de aportes, el pago de las prestaciones, la inversión de fondos y el pago de la renta dignidad. Es importante recordar que la gestora pública reemplazó el rol de las administradoras privadas de fondos de pensiones AFPs, que eran entidades privadas. El traspaso de la administración de los fondos de pensiones a la gestora pública se realizó de manera progresiva. ¿Dónde están los recursos de la gestora? El exgerente Durán señala que están invertidos. Que muestran al 27 de noviembre que los fondos tienen 203.704 millones de bolivianos, ¿no? Esto es información oficial. Ahora bien, si uno compara con los 164.900 millones de bolivianos, 969 millones de bolivianos, que han dejado las AFPs en mayo del año 2023, uno va a notar que los fondos han crecido en un 23%. Para Durán, en caso de que el gobierno esté considerando pasar nuevamente a manos de privados el manejo de las jubilaciones, esto sería un error, señala. Entonces, es posible que todas estas afirmaciones estén preparando el terreno para una futura privatización de las pensiones. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que existe un candado constitucional que establece que la seguridad social debe ser administrada por el Estado. De querer seguir ese camino, pues se tendría que abrir ese candado. Sin embargo, lo que ha demostrado la gestora en estos últimos años es una actividad responsable, con resultados, han crecido los fondos, ha aumentado el rendimiento. Sobre el tema, el analista Fernando Romero señala que se debe transparentar detalles como las inversiones que realizó la gestora pública y si es que las mismas se fueron recuperando, además de cuál fue la utilidad para Bolivia. Por eso es muy importante hacer una auditoría interna y, si es necesario, una auditoría externa. En función de lo que se determine en términos patrimoniales, financieros, de inversiones y rentabilidad, se tendrá que analizar pues cuál es el mejor camino, si sigue bajo la administración del sector público o pasa nuevamente pues a lo que es una administración privada. Yo lo veo complicado el segundo aspecto porque estamos lidiando laudos arbitrales o juicios internacionales, para que se entienda mejor. Según el último reporte brindado por las autoridades de la gestora pública, hasta el mes de agosto se habría generado una utilidad neta de 160,3 millones de bolivianos al mes de agosto. A ver, está el tema de la gestora, está el tema de MAPA, está el tema de YPFB. Son varias denuncias que se están conociendo y son varias líneas de investigación que se están conociendo. Paralelamente hay el trabajo en la Asamblea Legislativa, pero básicamente en estos días es como que la atención está centrada precisamente en las denuncias, allanamientos y todo aquello que se tiene, allanamientos en oficinas de YPFB, allanamientos en EMAPA, en la casa de un dirigente que tenía una estrecha relación con Franklin Flores, el tema de la gestora. Bueno, saludamos a nuestros invitados, gracias por estar con nosotros, le agradezco mucho a Franklin Pareja y a Marcelo Arequipa, gracias siempre por estar acá en el Noche Sin Tregua. Es como que estos días estamos viviendo o estamos viendo de palco todo el tema de las denuncias, allanamientos, intervenciones y todo aquello. Comienzo contigo, querido Franklin, adelante por favor. Hola, querido Jorge. Saludo cordial para ti, para tu audiencia y para Marcelo Arequipa. Mira, yo creo que todavía no estamos viendo ni siquiera una mínima parte de lo que representa casi 2 décadas de una cleptocracia nunca antes vista en el país. Nunca antes en el país hubo tanto dinero, tanto recurso, y es increíble que la circulación del poder se haya dado con un país insolvente y además un país prácticamente
saqueado, ¿no? Desfalcado. Pero lamentablemente la desinstitucionalización te muestra que hasta el momento no hay ni una sola institución que tenga márgenes razonables de eficiencia, de institucionalidad, de probidad, en fin. Está prácticamente todo sumido en un total caos. Debe ser muy difícil para el gobierno entrante pues tener un estado de situación todavía concreto, completo, consistente, pero ya nos hace ver y sabíamos, de hecho esto no es ninguna novedad, siempre supimos, los escándalos de corrupción vienen produciéndose hace muchos años. Lo que pasa es que en el país la corrupción ha tenido un correlato que es la impunidad, y lo que esperemos es que esto no se quede pues en el limbo ni en la nada, ¿no? Porque al final no tiene nada que ver una posición ideológica, una posición partidaria. Aquí lo que hubo son bolivianos, malos bolivianos, que administraron la cosa pública, que se sirvieron de ella, que se aprovecharon de ella y que dejaron estándares muy bajos en cuanto al funcionamiento adecuado de las instituciones del Estado. Para cerrar mi idea, fíjate, Bolivia tuvo una situación donde todos los canales formalmente instituidos para canalizar demanda, protesta o iniciativa fueron anulados. Un Estado que ya no tiene ni siquiera estándares razonables en cuanto a una institucionalidad constitucional. Hasta hace días tuvimos sicarios de la Constitución que siguen perturbando el ambiente, que te demuestra cómo todo prácticamente está en menos cero y hay que empezar a reconstruir el país en un estado de situación de franca debilidad institucional, polarización social, fractura del tejido social y crisis múltiple, ¿no? Una situación bastante complicada. La solución de esta situación complicada de pronto va a tener que ser rápida, se va a tener que resolver rápidamente, avanzar rápidamente y pasar la página. Ok, se están haciendo varias intervenciones, varias investigaciones, allanamientos y todo aquello, pero nos estamos adentrando ya en el último mes y ya el 2026 hay que empezar a ver otro tipo de situaciones. Obviamente esto va a tomar tiempo, es un proceso, no es fácil, no es sencillo todo lo que se vaya a encontrar. Pero bueno, estos días estamos frente a toda esta cantidad de denuncias y de investigaciones, Marcelo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Igual lo mismo para Franklin. Yo escucho un mensaje que ya es recurrente en el gobierno en las últimas 2 semanas en relación a estos temas que estamos conversando. Y el mensaje central que se busca introducir en la opinión pública es: la subvención es sinónimo de corrupción. Entonces, por tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que levantar la subvención. Y no hay que olvidarse que la subvención no está solamente en los combustibles, ojo. Está también en los alimentos. Los alimentos para los pollos, los alimentos para los cerdos que nosotros consumimos en el país están subvencionados. Lo mismo pasa con el tema de la harina para la elaboración del pan. Entonces hay una ruta que se está siguiendo en relación a mostrar, digamos, una suerte de, en algunos casos, yo diría, un discurso quizá un poco excesivo, porque lo voy a poner con el ejemplo de la gestora. La obra es la siguiente. Primer acto, sale el presidente Rodrigo Paz a decir: se han quitado, se han gastado todo el dinero de la gestora. No hay dinero en la gestora. Sale el exgerente de la gestora, el señor Durán, a decir: no es cierto, ese dinero está invertido, obviamente no va a estar en papel ahí mismo en la gestora o en las cajas de la gestora, pero está invertido. Sale hoy día el ministro de Economía a atemperar las palabras del presidente Rodrigo Paz para decir que efectivamente el dinero de la gestora en gran medida está invertido en el sector público. Pero acto seguido dice: no hay que invertir más en el sector público, vamos a invertir el dinero de la gestora en el sector privado. Hay una línea de dirección
Creo que no somos ingenuos en no encontrar un poco la línea de dirección hacia dónde se están llevando las cosas, que es básicamente preparar el terreno para demostrar que el desmantelaje, es decir, desmantelamiento más bien, de los 20 años del masismo pasa por ahora irnos hacia el otro lado del péndulo, que es privatizar, ¿no? Privaticemos todo y cambiemos este modelo de la subvención y a ver cómo la gente de a pie en la calle se las arregla. De hecho, el mismo viceministro, para terminar esta idea, Jorge, el mismo viceministro con el que tú estabas hace un momento atrás, dijo la anterior semana que el tema de la subvención del pan ya no iba a continuar y que iban a empezar a ver, fijar el precio del pan de otra manera. O sea, y más señales de eso, en términos políticos, quiero decir, concretos, yo no encuentro. Sí veo grandilocuencia en el discurso, pero a veces, y eso hay que tener mucho cuidado, las palabras del presidente no pueden ser palabras que se lancen alegremente sin tener por detrás un respaldo técnico y concreto y además investigaciones transparentes y claras. Creo que eso se tiene que cuidar y mucho. Por eso salió hoy día, me imagino, el ministro de Economía a temperar un poco sus palabras. Muy bien. Voy a pedirles que vayamos a otro tema, que cambiemos un poco el tema. Sí, ciertamente me ha estado preocupando bastante este tema del Tribunal Supremo Electoral. Y lo que ha salido hoy día y lo que se ha aprobado después de muchas horas, maratónico, todo lo que ustedes quieran, como requisitos para que los hombres, las mujeres, los hombres, los mejores puedan presentarse, es prácticamente inviable. Es prácticamente inviable. A ver, les muestro la nota y luego les pido un criterio, por favor. 3 días para hacer todo esto, miren. La Asamblea Legislativa tiene previsto elegir vocales del Tribunal Supremo Electoral en 15 días con fases de un solo día. Pero, ¿cuáles son los requisitos para postular? Entre los requisitos generales se encuentran ser boliviano y tener al menos 30 años, no tener pliego de cargo ni sentencia penal ejecutoriada, haber ejercido su profesión al menos 5 años, hablar al menos 2 idiomas oficiales, estar inscrito en el padrón electoral, no tener antecedentes de violencia doméstica con sentencia ejecutoriada. Y los requisitos específicos son los siguientes: no tener militancia política, contar con título en provisión nacional con más de 5 años de antigüedad, acreditar experiencia en áreas como derecho constitucional, derechos humanos, administración, sistemas informáticos, comunicación, economía, registro civil o ciencias políticas. Sin embargo, legisladores de la Alianza Libre y la Alianza Unidad cuestionan los plazos cortos para un sinfín de requisitos que deben ser recabados en 4 días. A partir del día jueves son 15 días, o sea, cabalito. Entonces, el tiempo es nuestro peor enemigo. Como casi todo está digitalizado, digamos, ¿no? Y la mayoría de los documentos que se exigen están dentro de nuestra Constitución. Desde la libreta, la mayoría de edad, el tema, digamos, del CENVI, si pase, el tema de la Contraloría, ¿no? O sea, la mayoría de estos trámites no pasan de 24 horas, lo que se exige, ¿no? Entonces, bueno, si uno, digamos, quiere postular, se supone que también toda su documentación está al día, ¿no? Toda la documentación que tiene que estar en relación a la meritocracia, que son los aspectos que se están pidiendo como algo muy importante, ¿no? Toda su experiencia profesional, la formación académica también, que son los puntajes que tienen una mayor preponderancia, ¿no? Todo lo que es la experiencia profesional y la formación académica. Las declaraciones juradas se hacen ante un notario de fe pública, como es de conocimiento de todos, y eso se evacúa en el día, ¿no? En cuanto a las certificaciones, nos imaginamos, como les decía, se ha estado haciendo seguimiento a través de los medios de comunicación sobre todo este proceso de aprobación de esta ley, y no nos olvidemos que hace 7 días ya ha empezado a tratarse esto en la comisión de la Cámara de Diputados. Por tanto, todos los postulantes que deseen participar seguramente ya estaban al tanto y han debido estar recabando las certificaciones. Para la preselección, selección y designación se conformará una comisión mixta de constitución entre senadores y diputados, quienes trabajarán por tiempo y materia. A ver, certificado original de solvencia fiscal, eso te da la Contraloría. Tiene que ser en el día. Certificado original del REHAP, eso lo haces en el Tribunal de Justicia. Certificado original de no violencia, CENVI, además actualizado a la fecha de la presentación.
Certificación original actualizada a la fecha de la presentación para postulación al cargo vocal Tribunal Electoral, certificado de no militancia. Tienes que ir al banco, pagar y después ir al Tribunal Electoral. Con el que me parece que deberían haber cambiado el segundo idioma distinto al castellano, una certificación de que hablas un segundo idioma. Declaración jurada voluntaria, declaración jurada, certificación de que votaste, de que estás dentro del padrón, es otra. Bueno, título en provisión nacional. ¿Quieren que siga? Bueno, ahí está. Certificación emitida por el órgano electoral de que votaste. Declaración jurada voluntaria de no tener parentesco. Declaración jurada de que renuncies de manera pública a cualquier logia o demás. Declaración jurada, declaración jurada, declaración jurada, declaración jurada. ¿Así vamos a llegar, querido Franklin? Te pregunto. Estoy sorprendido realmente. No pensé que fuéramos tan, no sé, obtusos o miopes, ¿no? Está claro de que el tiempo es corto, de que los vocales van a fenecer su mandato en unos días, de que esto pues no reviste mayor posibilidad de, no sé, de cumplir. Pero si quisieron, si hubiesen decidido tomar un camino corto, debería venir proporcionalmente también a la cantidad de requisitos, ¿no? Realmente a veces nuestros representantes son, no sé, no hay palabras para describir. Le hacen la vida complicada, le hacen la vida difícil, le hacen la vida cuesta arriba y sobre todo terminan disuadiendo a mucha gente que podría estar interesada. Y sobre todo también podría complicarle la vida a muchas personas que no viven en La Paz, porque La Paz, el país, a pesar de que somos un país con régimen de autonomías, a pesar de que se dice que muchas cosas están digitalizadas, a pesar de todo eso, siempre hay problemas en el interior, mayores dificultades. Entonces, si aquí va a ser complicado, muchos bolivianos que residen fuera de la ciudad de La Paz pueden tener problemas. Muchos bolivianos que viven en ciudades intermedias, que viven en ciudades, en municipios rurales, porque esto es una convocatoria nacional y no hay un principio de equidad, de acceso, es decir, de un proceso que realmente vele porque la participación sea plural y restricta y en igualdad de condiciones. Es una cancha muy desnivelada, con una cantidad, yo creo que innecesaria de tantos requisitos. Es como de costumbre, ahí está la clara demostración del Estado tranca. Ese es el Estado tranca, ese Estado que no te permite hacer las cosas de forma expedita. No, es el Estado tranca. Muchas cosas se podrían resolver, ¿sabes cómo, querido Jorge? Con declaraciones juradas. Una declaración jurada donde tú puedes decir, bueno, yo juro que no tengo procesos en mi contra, que bla, 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 bla. Hay algunas, ¿por qué? Porque una declaración jurada, si tú falseas, estás cometiendo un delito, estás cometiendo un perjurio. Pero no, la cosa es hacerle la vida difícil. Y encima de eso, ¿qué tipo de evaluación van a hacer ahora? Los mismos de siempre, los asambleístas. Los asambleístas, ¿quién de los asambleístas o por qué los asambleístas van a ser los que seleccionan? El problema de la justicia hoy por hoy, que es un desastre, es precisamente porque el proceso de evaluación, de selección, pasa por la Asamblea Legislativa. El día que eso cambie, el día que haya una intervención realmente imparcial, ese día va a cambiar la situación. Pero mientras el filtro, que además está en la Constitución, sea la Asamblea Legislativa, no podemos esperar absolutamente nada bueno. ¿Cómo van a hacer la selección? Probablemente, no sé, con algunos márgenes de subjetividad, no quiero decir discrecionalidad, porque ni siquiera ahora hay examinación. Antes por lo menos había una entrevista, una prueba escrita. Parece que ni siquiera eso va a haber, Jorge. No estoy muy enterado todavía de todo el contenido, pero al final vamos a estar en manos de unos cuantos asambleístas que van a decir quién está capacitado y quién no, coartándole la posibilidad de una competencia en igualdad de condiciones. Un desastre. Me parece un pésimo sistema, lamentablemente, para renovar
hoy por hoy a los nuevos vocales? Bueno, en el tema de, por ejemplo, el segundo idioma distinto al castellano se acreditará con un certificado original emitido por una institución autorizada por decreto. Todos sabemos lo que ha sido el tema ese de los certificados, de que muchos han sacado los certificados comprándolos y después tratar de hablarles en aymara, en quechua o en guaraní y no saben. Pero es que todos sabemos aquello, no podemos ocultar. Entonces, ¿qué le estás pidiendo a la gente? Que de inicio vaya y que consiga un certificado, así no hable un segundo idioma. Entonces le estás pidiendo que de inicio mientan, que de inicio por cumplir los requisitos, porque si te rajaste buscando Rehab, Contraloría, que el de no militancia, que el del SEMDI, haciendo 7 declaraciones juradas, que es lo que te pide todo esto. Si conseguiste todo eso y no hablas un segundo idioma, estás chao. Entonces, consigues el certificado y de partida estás mintiendo, Marcelo. Sí, a ver, 2 cosas ahí que me llaman la atención, Jorge. La primera, creo que están buscando ángeles, ¿no? Y no seres humanos, los asambleístas, para que ocupen los cargos ahí como vocales en el órgano electoral. Están buscando que caigan del cielo y que hagan milagros, básicamente, no están buscando seres humanos. Y eso me lleva a lo segundo, que tiene que ver con toda esa lista enorme y larga de requisitos, pero además con esa defensa ultranza de parte de los diputados yo he escuchado a Juan del Granado decir, por ejemplo, no es posible que se elimine la prueba oral que tienen los postulantes. Tiene que haber esa prueba oral, porque tenemos que evaluar sus méritos. Entonces, una es la lista enorme y larga de requisitos con esta idea de seguir insistiendo con la prueba oral a los postulantes, y sigues pensando en que las cosas son otra vez estructurales, son de fondo. Seguimos teniendo una lógica absolutamente escolarizada de las cosas, no hemos pensado en que esos puestos tienen que estar ocupando personas de verdad ilustres en el sentido amplio de la palabra, no solamente por los méritos académicos que pueden tener, es decir, puede tener un doctorado en Derecho Constitucional o en Ciencias Políticas, y no solamente por eso uno tiene el derecho de competir para ser vocal electoral. Uno tiene que tener una evaluación más integral que ese examen oral que de alguna forma y públicamente se ha visto ya en anteriores oportunidades. Es básicamente preguntarle sobre artículos específicos de leyes que tienen que ver con su materia. Yo no sé cuánto realmente uno pueda demostrar certeza en el manejo de los temas electorales si tiene que repetir solamente de memoria los artículos de las leyes. Sinceramente, de verdad, yo creo que ahí seguimos pisando fondo, no queremos remover las cosas y queremos seguir más bien reproduciendo esa lógica escolar de evaluación de los puestos. De una evaluación oral, luego se habló de una evaluación escrita, pero bueno, habrá que ver quiénes llegan, cuántos llegan a esto. En una época en la que todo está digitalizado, no se aceptan pagos por QR ni transferencia bancaria. Tiene que ir al banco, pagar los 30 bolivianos y luego irse a pedir su certificado de no militancia, por ejemplo. Seguramente lo han visto en las redes el día de hoy, han empezado a aparecer esos comunicados. Entonces, claro, cumplir todo esto y encima partir mintiendo para conseguirte un certificado de que hablas otro idioma, no sé. La verdad no creo que les dé tiempo. Querido Franklin, te agradezco mucho. Querido Marcelo, te agradezco mucho. Siempre un gusto, un placer poder conversar con ustedes. A ver a dónde llegamos. Y por supuesto que este es un tema central que me imagino les preocupa a ustedes, politólogos, analistas, gente que está muy ligada con procesos electorales y todo aquello. A ustedes les preocupa muchísimo más a ver qué es lo que va a pasar con el Tribunal Supremo Electoral. Hay que seguir construyendo, hay que seguir recuperando confianza. Pero quienes se vayan a presentar con esta lista de requisitos, como decía la abuela, agárrate Catalina. Gracias, chicos, un abrazo grande. Un abrazo. Abrazo. Gracias. Ahí estaba don Franklin Pareja, Marcelo Arequipa. ¿Qué dijo Marcelo? No están buscando humanos, están buscando ángeles. A ver quién va a alcanzar a hacer todos esos. Habrá alguna gente que sí, pero
Gracias por estar con nosotros. Son varios operativos que se están llevando adelante la Fiscalía en oficinas de YPFB, YPFB Refinación, YPFB Logística, YPFB Transporte. No es un solo caso, son varios casos que tienen que ver con desvío de combustible, que tienen que ver con contratos con empresas privadas, que tienen que ver con la forma en la que se ha manejado la estatal petrolera. ¿Qué informó el fiscal general? Son allanamientos y registro del lugar del hecho simultáneos que se han realizado en casi todo el país. ¿Por qué casi todo el país? Se ha trabajado en el departamento del Beni, en las solicitudes, considero yo que el día de hoy se van a hacer efectivas. Se ha operado en el departamento de Oruro, se ha operado en el departamento de Cochabamba, se ha operado en el departamento de La Paz y así también Santa Cruz. Todos esos acontecimientos judiciales y fiscales que se han llevado adelante han sido siempre dentro del marco del debido respeto y el debido proceso que establece la Constitución política. Esto de una denuncia nueva que se aperturó, por supuesto, desvío de combustible y por supuesto hechos de corrupción que existiría tanto dentro como fuera de la institución denominada YPFB. Por eso es que hemos entrado a la Gerencia Distrital Oriente, en cercanías de la avenida Tres Pasos al Frente. En La Paz tenemos el caso Sencata y Sacaba, con relación también al desvío de combustible, el biodiesel que también se denominó, y también tenemos actuaciones dentro del caso Boy Trading que se han podido recolectar ciertos indicios, elementos en las oficinas, tanto central como la calle El Bueno en el departamento de La Paz. En Oruro también se han realizado actuaciones con relación a hechos de supuesta corrupción y desvío de combustible. Y terminamos en Cochabamba con relación a un hecho de supuesta corrupción que se denuncia con relación a un catering que habría tenido un contrato con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos que no habría sido de cumplimiento. Es más, se habla de un sobreprecio. Eso se está investigando para ser objetivo. Entonces el Ministerio Público continúa trabajando. Bueno, mire usted la cantidad de aristas y la cantidad de caminos que se tienen que transitar. Caminos, me refiero a investigaciones, bot trading, catering, desvío de carburantes, el tema de las cisternas. Bueno, son varias de investigaciones que se tienen que llevar adelante. Voy a comenzar hablando con el fiscal departamental de Santa Cruz, con el doctor Alberto Ceballos, a quien le agradezco mucho que nos está acompañando. Luego estaré también con el fiscal anticorrupción de La Paz, Sergio Dávila. ¿Qué es lo que se está investigando en Santa Cruz? Porque son investigaciones diferentes. Son intervenciones en YPFB Transporte, en YPFB Logística, en YPFB Refinación. Bueno, en el caso de Santa Cruz, doctor, adelante, por favor, muy buenas noches, el país lo escucha. ¿Qué es lo que está investigando la Fiscalía en YPFB? Muy buenas noches, querido Jorge Tejerina. Nuevamente para nosotros es un grato placer y un honor estar en su programa Noches sin Tregua, a efecto de informar a la opinión pública. Como bien usted ha hecho referencia, se han realizado diferentes operativos, y vale el término registros del lugar del hecho, tanto el día de ayer como el día de hoy, a efectos de poder recabar diferente documentación, como así también individualizar el grado de participación de diferentes funcionarios públicos, ex servidores, como así también personas particulares que pudiesen estar de alguna u otra manera participando con el hecho investigado, sean como autores, cómplices, partícipes o encubridores. Recordar que este hecho emerge en primera instancia en el departamento de Santa Cruz por un informe evacuado por los investigadores asignados al caso, en el cual hacen conocer ante el fiscal de turno de la unidad anticorrupción referente a supuestos procesos de contratación irregulares realizados mediante procedimientos presuntamente irregulares en cuanto a los procesos de adjudicación o contratación en la petrolera de yacimientos. Es así, por ejemplo, se hace referencia a un proyecto denominado ICA, que significa Incremento de Capacidad para Almacenaje, en los cuales aparentemente en primera instancia se tiene un monto establecido y un plazo fijo, para los cuales, según este hecho investigado, se habría pagado un incremento de pago final, el cual sobrepasa el doble al establecido en el contrato adjudicado. Podemos aducir sobre hechos de presuntamente o aparentemente, porque estamos en una fase de investigación preliminar,
Recordamos que estamos recolectando aquellos elementos de convicción que nos permitan descubrir la verdad histórica de los hechos, por cuanto se hace referencia a posibles existencias de un presunto sobreprecio, que tendría en todo caso que analizarse si este es justificado o injustificado al originalmente previsto. Es decir, tal magnitud en cuanto a la variación en la estructura económica del proyecto inicial, de alguna u otra manera se podría aducir un presunto hecho de incumplimiento de deberes que se ha aperturado, un presunto hecho también de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, como así también enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado en contra de autores por los delitos anteriormente mencionados. Bueno, en el caso de La Paz, voy con el fiscal Sergio Dávila, en el caso de La Paz, 14 órdenes de aprehensión contra choferes de cisternas. ¿Tengo el dato correcto, doctor Dávila? Adelante. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches y a toda tu teleaudiencia, y encantado de estar en tu programa. Es evidente lo que se ha referido el día de hoy. Tenemos aproximadamente 14 órdenes de aprehensión que se han librado, esto en relación a los choferes que estaban transportando este biodiesel. La conducta que han desplegado estos choferes ha sido en base a la documentación que se ha recabado justamente de YPFB en fecha 6 de febrero de la presente gestión, ya que los mismos deberían de tomar las previsiones a momento de que se ha realizado el previo despacho de estas cisternas, ¿no? En ese contexto estamos ya, como el día de hoy lo habíamos señalado, estamos ya para la policía boliviana ya va a ejecutar en estos días las órdenes de aprehensión a efectos de que estos sindicados puedan ser conducidos ante el Ministerio Público y poder continuar con las investigaciones correspondientes. En el caso de Santa Cruz, vuelvo con el doctor Ceballos, en el caso de Santa Cruz, ¿qué otras líneas de investigación más se tienen previstas? ¿Qué otras actuaciones más? Han sido allanamientos simultáneos en varias oficinas de YPFB, en varios departamentos, pero lo que es poderosamente llamativo es que no es una sola línea de investigación. Se investigan unas irregularidades, unos hechos, unas presuntas irregularidades en YPF Refinación, en logística, en refinamiento. En Santa Cruz hay temas que se están investigando, son diferentes, por ejemplo, los que se están investigando acá en Sencata o en las oficinas de La Paz, donde se han hecho 5 allanamientos. Es otra la investigación que se está llevando adelante en Oruro. Bueno, y todas confluyen en YPFB, el común denominador YPFB. ¿Qué otros temas más se tienen que investigar en Santa Cruz, doctor? Bueno, así es importante hacer referencia, ¿no?, de que, por ejemplo, el día de ayer, fruto de este registro, el lugar del hecho que se practicó de manera inmediata, al haberse efectivizado el inicio de las investigaciones, más propiamente dicho, de manera inmediata, el 1 de diciembre, se ha logrado a través de las declaraciones de los 6 arrestados que han sido conducidos ante el Departamento Especializado de Lucha contra la Corrupción, que han cotejado específicamente para poder brindar información útil y pertinente y por ende poder realizar nuevos registros del lugar del hecho en otras refinerías de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Tal es el caso que el día de hoy, reitero, se ha practicado un nuevo registro a efectos de poder recabar documentación pertinente, como así también lactos, ordenadores y otras con relación a los contratos de adjudicación o de contrataciones que se hubiesen dispuestos. Asimismo, también es importante hacer énfasis que el día de hoy se ha logrado también con el arresto de 4 personas. En total, entre el día de ayer y el día de hoy tenemos 10 personas que han sido conducidas al Departamento Especializado de Lucha contra la Corrupción a efectos de poder recibir esta declaración informativa y por ende individualizar ese grado de participación de cada uno de los posibles autores, cotejando y corroborando con cierta documentación, que es importante también realizar ese estudio de análisis no solamente policial, sino también pericial, que nos permitan conducir este aparente daño económico que ha sido causado al Estado y por ende a la institución como los yacimientos petrolíferos. Por eso es que las investigaciones en el departamento de Santa Cruz continúan a cargo del fiscal asignado y especializado en persecución de delitos de corrupción, conjuntamente con los investigadores. No se descarta que el día de mañana continúen con nuevos operativos, con nuevos allanamientos. Se están recibiendo, reitero, diferentes declaraciones y por ende una vez se haga el análisis y el estudio correspondiente tanto de la documentación, los ordenadores que van a ser también desdoblados a través de los peritos establecidos del ICUC, pero asimismo también la documentación que va a ser cotejada conjuntamente con las declaraciones que se están recibiendo. Inclusive, ahora mismo, el día de hoy,
se van a realizar estos estudios de actuaciones para efectos de poder, reitero, individualizar ese grado de participación y por ende, si corresponde, ampliar las investigaciones en contra ya de personas plenamente identificadas con relación a los tipos penales que han sido aperturados dentro de las investigaciones. Vamos a actuar de manera inmediata. El objetivo es lograr efectivizar el objeto que nos señala la ley 004 y la ley 1390, que es de manera específica lograr, pues, en este caso, recuperar el patrimonio afectado del Estado a través de los órganos jurisdiccionales. ¿Qué pasa en el caso de hoy día se pedía en la Asamblea Legislativa? ¿Qué pasa con hay alerta migratoria? ¿Qué pasa con el expresidente de YPFB? En todas estas investigaciones no se lo ha nombrado ni una sola vez a Dorgatén, doctor Dávila. Jorge, cabe aclarar de que el Ministerio Público, la Fiscalía Departamental de la Ciudad de La Paz, no viene investigando el caso en el cual se está llevando trading, ¿no? En ese entendido, nosotros estamos investigando un caso de desvío de combustible. Sin perjuicio de ello, también se ha identificado de que habría unos posibles el posible uso indebido de influencias, toda vez de que los testigos han referido de que se estaría contratando o habrían contratado anteriormente personal que no está capacitado, ¿no? El Ministerio Público entiende que hay otras investigaciones paralelas, sin embargo, reitero de que y aclaro que esta investigación que se realiza en la ciudad de La Paz es por el desvío de combustible, el acopio y la comercialización ilegal. Bueno, sigo con el doctor Dávila. 14 órdenes de aprehensión, choferes. Está el jefe de planta que ayer nos comentaba que de pronto no encontraba a los choferes y que decía estaban aquí, estaban allá. Bueno, ¿cuánto más? ¿A qué cargos más se va a llegar? Porque bueno, son choferes de cisternas, pero los choferes de cisternas no operan sin tener contactos ya en niveles internos de YPFB. ¿Qué se tiene previsto para mañana? El día de hoy, Jorge, esta investigación que es emergente del registro del lugar del hecho, se ha realizado el día de hoy un registro también a las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Tenemos el análisis de las atestaciones que han brindado inicialmente en el registro del lugar de los hechos los testigos, ¿no? Los cuales estaban al principio temerosos de poder prestar su declaración informativa, toda vez de que ya en las conferencias anteriores habíamos puntualizado de que existe manipulación por parte de autoridades superiores, los mismos que exigían una orden de allanamiento y que las personas que estaban siendo acompañadas, que nos estaban acompañando, funcionarios de YPFB, también han sido atemorizados por estas autoridades que estábamos investigando. Y reitero, una vez identificados, bueno, que ya los tenemos, vamos a convocarlos a efectos de que puedan prestar su declaración informativa y el porqué de la reticencia o la obstaculización de la presente investigación, lo cual no ha sucedido el día de hoy en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ya que los funcionarios, así como la directora de esta institución, ha prestado la colaboración necesaria, ingresando a todos y cada uno de los ambientes en los cuales se han colectado documentación, bajo las cuales la Comisión de Fiscales va a analizarlas y, de acuerdo a ellas, va a emitir órdenes de citaciones y demás actos investigativos. Muy bien, muchísimas gracias. Doctor Ceballos, en las investigaciones en Santa Cruz, ¿entra en algún lugar, en algún punto dentro de el espectro investigativo la figura del presidente, del expresidente YPFB Dorgatén? Mire, nosotros, querido Jorge, hemos ejecutado ciertas operaciones directas que han venido, tengo entendido, del departamento de Tarija más específicamente, donde se han realizado también diferentes allanamientos a diferentes oficinas de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, tal es el caso de refinería, logística y comercial, entre otros. Pero asimismo también es importante hacer énfasis de que en los casos que se han aperturado por presuntos hechos de corrupción, en los cuales se habla de un aparente daño económico a la estatal de YPFB, como así también por ende al Estado, el Ministerio Público no descarta cualquier citación a los presidentes, expresidentes o en todo caso también ejecutivos de planta que hubiesen estado de alguna u otra manera involucrados en el hecho. Es decir, la participación activa o pasiva, ya sea como cómplices, autores, encubridores de estos hechos de corrupción, van a ser plenamente investigados. No se descarta, nuevamente reitero, convocar o citar
a cualquier autoridad, servidor público o ex servidor público o persona particular que de alguna u otra manera con su accionar haya comprometido o afectado los intereses generales del Estado y por ende de la estatal YPFB. Muy bien, muchísimas gracias. Les agradezco mucho a ambos por haber estado con nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos tratando de seguir día a día, noche a noche, lo que es prácticamente el resumen de una jornada de allanamientos, aprehensiones, investigaciones. El tema de la empresa, una de las empresas más importantes del país, empresa estratégica como YPFB, sumida en todas estas denuncias, en tantas denuncias de irregularidades, de todo aquello, por supuesto que no deja de ser preocupante. Estamos tratando de seguir paso a paso todo lo que se está haciendo. Les agradezco mucho, de verdad, doctor Ceballos, le mando un abrazo. Doctor Dávila, muchísimas gracias. Agradecido, Jorge. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué dijo el presidente sobre YPFB? Por la voluntad popular, a mí me toca presidir el gobierno que va a hablar con la verdad. No vamos a ocultar lo que está pasando en el país, porque desde la verdad, queridos trabajadores de YPFB, presidente y ministro, vamos a estabilizar esta empresa y la vamos a sacar adelante, pero hablando con la verdad. Por eso, presidente, que ayer haya estado la Fiscalía para revisar y verificar ese daño enorme que se le hace al país, entre 800 a 1.000 millones de dólares cada año en el contrabando y en la corrupción. Si no queremos ver la verdad, no podremos salir adelante. Y con este presidente van a contar con él para que aquellas acciones que YPFB haga y todas las empresas del Estado para salir adelante, el presidente va a estar ahí. Estamos en un momento muy difícil, la nación. Muy, muy difícil. Pero estamos con la voluntad de un presidente de YPFB, de un ministro y de un grupo humano que quiere junto a ustedes sacar la patria adelante, estabilizar y reactivar YPFB. La verdad que como boliviano, yo no soy especialista del rubro, pero ver que ahora el gas de la Argentina pasa por nuestras venas y llega al Brasil es para reflexionar cuál es la perspectiva de YPFB. Bueno, y lo que pasa es que desde antes del 2014 la fracasada nacionalización se olvidó de hacer exploraciones. Porque YPFB no invertía, o porque la plata que se vendía del gas y que llegaba y que eran miles de millones de dólares se destinaba para cualquier otra cosa. Pero además, por sobre todo, lo que le hace falta a YPFB en estos momentos es una nueva ley de hidrocarburos y una nueva ley de inversiones. Se acabaron las inversiones en Bolivia, no llegaron más empresas extranjeras para invertir su capital en Bolivia después de la fracasada nacionalización. Y como no llegaron, no hicieron más exploración, no hubo más explotación, no hay más gas. El mar de gas, ya de eso hemos hablado bastante y queda en la anécdota como cómo hacerse la burla de la gente. Estamos sobre un mar de gas. Y estamos con el riesgo, y no es porque lo haya dicho el presidente el fin de semana. Ya los expertos, el exministro de Hidrocarburos, por ejemplo, Álvaro Ríos, mencionó en su momento. Hacia el 2028, si no hay nuevos descubrimientos de gas, las termoeléctricas no van a funcionar. En consecuencia, electricidad va a faltar. Pero es todo eso lo que nos ha dejado este proceso de la nacionalización. Y algo que no ha mencionado el presidente y que en algún momento tendrán que mencionarlo también, ¿cuánto le ha costado al país los juicios internacionales? Porque no es que se nacionalizó y se nacionalizó. Vinieron juicios internacionales que el Estado tuvo que pagar, que eso se manejaba entre algunos, pero se pagaba, se resolvía. Hubieron juicios internacionales por la famosa nacionalización que se pagaron. ¿Cuánto se pagó en esos juicios? Que además, entre otras cosas, no teníamos la fuerza ni los argumentos para ir a defenderlos y ganarlos. Algunos se pudieron frenar, los otros se perdieron. ¿Cuánto se perdió en juicios? Díganos. Eso está ahí, es fácil de acceder. Todas esas son consecuencias de la nacionalización que se llevó adelante. Bueno, ahora hace falta una nueva ley de hidrocarburos y una nueva ley de inversiones. Si queremos que lleguen las inversiones, que hagan exploración, que hagan explotación y que no solamente veamos pasar el gas, porque lo que estamos haciendo ahorita es ver pasar el gas. El gas que sale de la Argentina lo vemos pasar hacia el Brasil.
Cobramos alguito por el tema del transporte, porque tenemos toda la conexión hacia el Brasil. Pero lo que estamos haciendo en este punto es ver pasar el gas, que sale de la Argentina y llega al Brasil. Acá adentro hay que ver, pues hay que hacer exploración y explotación. Si no, ¿para dónde vamos a ir? Si no, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nueva ley de hidrocarburos, nueva ley de inversiones. Intervinieron también la ANH. La directora de la ANH dio a conocer que además del caso Botrading, se identificaron otras irregularidades que se cometieron en esta entidad durante la gestión del gobierno del Movimiento al Socialismo. La documentación sería entregada a la Fiscalía para que se realicen las investigaciones. Entonces, obviamente, estamos apoyando todos los trabajos que se están haciendo de investigación, tanto en YPFB como en la ANH. Nosotros dentro de la institución igual ya hemos encontrado algunas irregularidades, entonces obviamente cuando llegue a Fiscalía les vamos a entregar todo lo que hemos encontrado hasta ahora, ¿no? La directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos dio a conocer algunas de estas irregularidades detectadas. Sí, a grandes rasgos el tema de las autorizaciones, sabemos que se han vendido autorizaciones y licencias de funcionamiento para estaciones. Y obviamente igual el tema de las tarjetas, que como bien saben se ha desvirtuado, ¿no? Porque las tarjetas de consumo estaban dirigidas prácticamente al sector productivo y sabemos que hoy en día cualquiera está en posesión de esas tarjetas, ¿no? Pero la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos también afirmó que hubo fiscales involucrados en estos hechos irregulares, los mismos que habrían desvirtuado casos que se denunciaron. Por otro lado, también tenemos conocimiento que en lo que ha intentado hacer la ANH, porque sí hay técnicos, dentro de todo han habido técnicos honestos, han habido fiscales también que han estado involucrados haciendo caer los casos. Como les digo, hay un montón de irregularidades, entonces nosotros felices de que se hagan las investigaciones correspondientes y de que obviamente se agarre a los responsables y ojalá también no solamente la justicia termine en arrestarlos. Según la autoridad, son varias personas involucradas en estos hechos irregulares, pero de momento se evitó dar los nombres de estas personas. Como les digo, hay un montón de gente que está metida interinstitucionalmente. Nosotros lo que queremos es que obviamente se descubra toda esta red. Y ahorita no quisiera darles nombres porque eso no me compete a mí, ¿no? O sea, obviamente tenemos sospechosos, pero yo creo que eso le corresponde a Fiscalía determinar la culpabilidad y obviamente dar los castigos correspondientes. La directora de la ANH afirmó que toda la documentación sobre estos hechos irregulares que se detectaron se entregarán a la Fiscalía para que se tomen las acciones necesarias dentro de las investigaciones. De acuerdo con las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados, se sirvan levantar la mano. Por favor, señora secretaria, sírvase constatar. Más de 2/3, presidente. Bien, queda aprobado el proyecto de ley con las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados. Con más de 2/3 de votos, el Pleno de la Cámara de Senadores sancionó el proyecto de ley de régimen excepcional y transitorio para la selección, elección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral. La norma fue remitida al Ejecutivo para su promulgación. La Cámara de Senadores ha considerado en el curso de la mañana, desde las 9 horas, todas estas modificaciones y las mismas han sido aprobadas por 34 de los 36 senadores. La aprobación se dio horas después de una sesión maratónica en la Cámara de Diputados, donde se incluyó modificaciones, entre ellas la supresión de exámenes escritos y orales. Señalarles que hay todo un procedimiento para medir efectivamente el grado de la probidad, el grado de la notoriedad de quienes sean seleccionados. Lo que se ha eliminado es el examen escrito, ¿no? Este examen, como ustedes saben, ha sido sometido a mucha observación en las anteriores elecciones porque precisamente es el instrumento a través del cual se manipuló la selección de algunos de los vocales, ¿no? El proceso será express, con 12 fases y plazos máximos de un día. En total, el proceso no podrá exceder los 15 días calendario. Bueno, ahí veíamos el tema de lo que se ha trabajado para
que vengan, se seleccionen nuevos vocales electorales. Son muy cortos los plazos. Y la verdad que las personas consigan todo el papeleo que se exige en esa cantidad enorme de requisitos, no sé. Ojalá que se puedan presentar los mejores y las mejores. Ojalá que realmente sea por meritocracia. Son muy apretados los tiempos. Pero además existe en la Asamblea Legislativa el tema del presupuesto general del Estado, que tiene que ser necesariamente analizado. Son dos temas importantes. En este primero de la selección de vocales del Tribunal Supremo Electoral se está corriendo contra el reloj. Saludamos al diputado José Luis Porcel, saludo también a la diputada Sandra Rivero. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué gusto tenerlos acá en el Noches Sin Tregua. Inicialmente quiero comenzar con esto de los vocales electorales. Tantos requisitos. ¿Dará tiempo para que se presenten los mejores y las mejores? Comienzo con la diputada Rivero. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Un gusto estar otra vez contigo. Sí, los tiempos definitivamente son muy cortos, pero sí lo que hemos podido probar desde el momento en que hemos arrancado con esta gestión es que hasta el momento no ha sido impedimento para llegar a consensos y dar resultados, ¿no es cierto? El día de ayer hemos entrado en sesión desde las 11 de la mañana, hemos salido hoy a las 5 en punto de la madrugada, pero ya con resultados, y creemos que si vamos acelerando, presionando el acelerador, valga redundancia, justamente para trabajar, podemos hacerlo. Sí, son muchos requisitos, pero justamente por el cargo, sí, y por la responsabilidad del cargo, es importante. Yo te comento, Jorge, por ejemplo, hubo mucha discusión, en realidad hubo mucho debate respecto a un requisito que no está, y es justamente los exámenes orales y escritos, y se tuvo que sacar ese requisito por lo que tú acabas de decir, ¿no? El tema de tiempo, y bueno, entre otras cosas. Por lo tanto, yo creo que si seguimos trabajando así 24/7 y con el acelerador bien puesto, vamos a lograrlo. Bueno, personalmente yo he observado, es una opinión muy personal, mientras vamos a ir poniendo las imágenes, directora, de los requisitos, el tema del idioma. Hay gente que evidentemente tiene el idioma que lo habla, pero ya exigir un certificado de idioma, que ese rato vayas y lo compres, yo creo que partimos mal, partimos mintiendo, partimos diciéndole a la Asamblea y a la gente cosas que no son, porque no todos tienen el tema del doble idioma. Hay gente que sí, evidentemente lo tiene, pero todos sabemos cómo se manejó esto de los idiomas, hablar al menos 2 idiomas oficiales, tener un certificado. Sabemos cómo se manejó eso, que iban y se vendían los certificados, y que después las personas que pasaban los cursos ni hablaban, ni entendían, ni nada, simplemente era por un cumplimiento. Pero esa es una posición muy personal. Doctor, voy con el diputado José Luis Porcel. Adelante, por favor. Jorge, muy buenas noches, me gusta estar en el programa. Comparto plenamente parte de lo que dice la colega diputada, pero el primer responsable de no haber tratado este proyecto de ley es el MAS, que estaba en la anterior gestión. Y eso no exime de la responsabilidad del actual gobierno, porque recordemos que los ministros han sido posicionados hace 3 semanas. ¿Qué ha pasado en 3 semanas? ¿Por qué no se han tratado esos proyectos de ley ya hace un par de semanas atrás? Y lo mismo está sucediendo con el presupuesto, que es más caótico todavía. Entonces, ayer sí, evidentemente fue una maratónica. Y los requisitos, voy a poner un simple ejemplo. ¿Qué pasa si hay una observación, digamos, leve, aunque sea cualquier candidato, y el candidato tiene que hacer una impugnación, y el candidato vive, digamos, en Bermejo o en Yacuy? Van a estar los candidatos presentes en La Paz los 15 días para ver qué pasa, para reaccionar inmediatamente, aún teniendo todos los papeles. Hemos dicho que eso no va a correr. Y bueno, yo tengo mis conclusiones, ¿no? En el fondo parecería que al gobierno le interesaría que sigan los miembros del Tribunal Supremo Electoral como están ahora, y el padrón electoral también, pero la población no se las va a comer esto tan fácilmente. Muy bien. Diputada Rivero, bueno, dejo este tema de los requisitos y de los candidatos. Ojalá que se presenten los mejores y las mejores. Todos tenemos ahí algunas observaciones. Mantengo mi observación, el tema ese del idioma habría que revisarlo,
porque partir mintiendo no creo que sea lo más sano, y sabemos cómo se manejaron los certificados esos de idiomas que en su momento se repartían como volantes, bueno, tenían un costo, claro. ¿Qué pasa con el presupuesto general del Estado, diputada? Bueno, Jorge, el día de hoy se ha realizado la primera reunión oficial de la Comisión de Planificación, ¿sí? Y entre otros temas, bueno, era parte de la discusión y debate el presupuesto para el 2026. Sin embargo, todavía no se nos ha enviado desde el ministerio que colinda con ese tema dicho informe. Por lo tanto, estamos esperando a que nos llegue a la comisión, y ya en su momento es todo un protocolo, ¿sí? Hoy día de una manera muy previa, nada formal, pero previa, mencionábamos que necesitamos recibir ese informe para devolverlo a su cauce, cosa que se ha replanteado y ajustado. Ahora, ¿los tiempos dan? ¿Cómo estamos con los tiempos, diputado Porcel? Bueno, en primer lugar, el presupuesto presentado por el MAS llegó en el límite del tiempo, el 31 de octubre. El 31 de octubre, la fecha ha pasado un mes. Nuevamente, en la primera sesión que hubo en la Asamblea, yo manifesté y dije que ese proyecto debía devolverse al Poder Ejecutivo para que hagan los ajustes necesarios, porque en primer lugar, menos ministerios, menos viceministerios, menos gasto corriente, tendría que unificarse además con las variables macroeconómicas más importantes, como es la tasa de crecimiento, la inflación, el tipo de cambio, etc. Pero el ministro de Economía la semana pasada, el miércoles, declaró en la prensa que al día siguiente, o sea, el día jueves de la semana pasada, iba a solicitar a la Asamblea la devolución para que hagan las modificaciones. No llegó tal cosa. Hoy día recién nuevamente se hizo la reposición de ese proyecto de ley en la Comisión de Planificación y nos manifestaron que el día jueves vamos a tratar. ¿Qué vamos a tratar? El proyecto de ley que hemos heredado del MAS, y el ministro de Economía hoy día me sorprendió escuchar en las redes de que se va a trabajar con ese presupuesto hasta el mes de febrero, en que se va a hacer una reformulación. Yo creía que podíamos tener tiempo, si había voluntad política, por supuesto, y técnica, de que en estas 3 semanas precedentes se podía modificar el presupuesto, por lo menos en las principales variables, para darle un poco más de tranquilidad y serenidad a la economía nacional y al país entero. ¿Cómo se está construyendo? Bueno, obviamente el gobierno ha mencionado en más de una oportunidad que lo que se han encontrado en el Estado es una situación muy precaria, muy difícil, y que amerita una serie de reestructuraciones. Y es por eso que el proyecto del presupuesto general del Estado presentado por el gobierno de Luis Arce no condice o no se ajustaría a la realidad. Por eso es que hay varias cosas que deben ser modificadas, diputada. Y bueno, no se ajustaría a la nueva realidad, ¿no? Y esa nueva realidad tiene muchas aristas abiertas. Mira, desde el presente hasta lo que viene al 2026. Te doy solamente un ejemplo. En la Asamblea, básicamente, que fue asaltada, se han gastado incluso el presupuesto de lo que es diciembre y parte de enero. Es por eso que diputados y senadores estamos trabajando con lo mínimo. Me encantaría decirte que con lo básico, pero no, ni lo básico, con lo mínimo. Entonces, esto implica también una extensión, de alguna manera, una extensión de posibilidades que no existen. Eso por un lado. Por otro lado, estamos asumiendo que el Poder Ejecutivo está corriendo con las mismas precariedades que nosotros en el Legislativo. Esto implica un poco de paciencia, pero si nos vamos a los tiempos, Jorge, mira, y aquí el diputado seguramente va a apoyarme en esto. Si algo hay dentro de la Asamblea es viabilidad y predisponibilidad política de consenso. ¿Te das cuenta? Entonces, y lo estamos probando. Ayer, como te dije, han sido 18 horas seguidas de sesión entre cuartos intermedios y no, entre consensos y disensos. Y creo que si seguimos este paso, vamos a lograr hacerlo. Claramente las tareas no son sencillas. Hablamos de presupuesto, hablamos de magistrados, hablamos de vocales. A la vez hay que dar ya luz verde a todo el calendario electoral que ya está marcado. ¿Es una maratónica tarea? Sí, lo es. Hoy día desde la comisión, por ejemplo, vamos a enviar una carta oficial a la presidencia de la Cámara de Diputados, al señor Roberto Castro, pidiéndole que se extienda, ¿no?, las sesiones, obviando un poco el tema del receso, porque es probable, como tú dices, que no nos alcance el tiempo. Sin embargo, indiferentemente nos alcance o no nos alcance, la promesa de sacar resultados desde la Asamblea está puesta.
dan los consensos, hay la línea como para aprobar este presupuesto. A ver, el del 2026, diputado Porcel, va a ser un presupuesto con muchas peculiaridades. La crisis económica que enfrenta el país tiene proporciones que de pronto no las conocíamos. Entonces, la del 2026, el presupuesto del 2026, quiero decir, va a tener muchas peculiaridades, muchas diferencias, muchas cosas que se cambian. Diputado Porcel, ya en conclusiones, por favor. Pero por supuesto, la visión del gobierno es diferente de la demás, por lo tanto, el presidente actual ha tenido reunión con el expresidente hace más de un mes atrás. Yo pensé que los técnicos del Ministerio de Economía, los que iban a asumir, los que están, deben haber ido trabajando en eso. Si vamos a trabajar con el presupuesto que deja el MAS, ¿qué sentido tiene debatirlo? No tiene ningún sentido. Entonces, aceptaremos nomás eso o que entre por decreto, porque no se va a avanzar nada. Voy a poner siempre un ejemplo. El presupuesto dice que nuestra economía va a crecer 0,9% el próximo año y los organismos internacionales nos vienen diciendo que vamos a decrecer. El presupuesto del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de la Presidencia tiene 14 veces más que todas las universidades públicas del país, y puedo seguir citando algunos ejemplos de las variables macroeconómicas que deberían interesarnos a los bolivianos y que el gobierno debería tenerla muy clara para replantearlas, por lo menos en este presupuesto borrador, y se puedan hacer las modificaciones el próximo año. Pero si vamos a entrar a aprobar este presupuesto, por más que lo aprobemos, rechacemos, no cambia la historia, porque es un presupuesto del MAS con una visión totalmente diferente del actual gobierno. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradezco al diputado José Luis Porcel de Libre y a la diputada Sandra Rivero del PDC. Un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros en Noche Sin Tregua.